Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Vamos con el primer tema, que es principio de la partida doble. Vamos a leer lo que está ahí en la plataforma, en el tema 1. Yo lo pasé ahí a Word, pero ustedes pueden verlo ahí directamente desde su plataforma. Entonces vamos a pedirles que lean, por favor, para que todos vayamos comprendiendo eh, el contenido de este tema el principio de la partida doble, el tema 1. ¿Alguien que nos ayude? ¿Quién nos ayuda? Objetivos. Identificar en qué se basa la teoría de la partida doble, su existencia e importancia como sistema. Aplicar las reglas del cargo y del abono en cada una de las operaciones financieras. Pues dice teoría de la partida doble y cuentas contables. Continúa, por favor, si nos ayuda. La teoría de la partida doble consiste en que toda transacción se registra y que al hacerlo afecta a dos o más cuentas de tal manera que el total de los cargos coincida con el total de los abonos, es decir, Los, los componentes de las operaciones. Conozca la regla ah, de la partida doble y del cargo y abono. ok, yo voy a leer esta parte. Reglas de la partida doble. Número 1. En las cuentas de activo, los aumentos se cargan. Representan débitos que equivalen a decir cargos. Entonces, aquí tenemos que irnos familiarizando con palabras contables como cargar, debitar, eh, estos débitos, cargos, que ya lo vamos a ir comprendiendo más adelante. En las cuentas, dice este principio, la regla de la partida doble número 1, en las cuentas de activo, los aumentos se cargan, o sea, cuando los activos aumentan, se cargan, representan débitos que equivale a decir cargos. Las disminuciones de los activos representan créditos, que equivale a decir abonos. O sea que los activos cuando disminuyen se acreditan. Número 2, en las cuentas de pasivo y patrimonio, bueno, para repasar aquí el número 1 se está refiriendo a los activos. Los activos cuando aumentan, o sea, todas las cuentas de activos que ya las conocemos, todas las cuentas de activos cuando aumentan se cargan y las cuentas de activos cuando disminuyen se acreditan. Ahora vamos al número 2, que tiene que ver con las cuentas de pasivo y patrimonio. En las cuentas de pasivo y patrimonio, las disminuciones se cargan, representan débitos, y los aumentos se abonan, representan créditos. O sea, el pasivo y patrimonio, que están en el lado derecho de la igualdad, cuando aumentan, se acreditan, y cuando disminuyen, se cargan. Dice débitos igual a cargos. Cuando hablamos de débitos es igual que hablar de cargos. Cuando hablamos de créditos es igual que hablar de abonos. Toda operación que se efectúe en la empresa causa dos efectos en la situación financiera de la misma, sin alterar el principio de igualdad que debe existir entre sus recursos, obligaciones y patrimonio, o sea, la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ya que se cuenta con las reglas necesarias para comprobar que cada operación que se realice afectará de una u otra a los conceptos que aquí se mencionan. O sea, en esencia, el principio de la partida doble está basado o tiene su fundamento en la ecuación contable. O sea, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Aquí está una figura que ustedes la encuentran ahí también en su plataforma. Cuando se cargan,
cuando aumentan los activos, cuando disminuye un pasivo, cuando disminuye el patrimonio. Aquí está mucho más claro. Se carga los activos cuando aumentan. O sea, los activos cuando aumentan se cargan. Cuando disminuyen los pasivos, se cargan. Cuando disminuye el patrimonio, se carga. Se acredita. Cuando disminuye el activo, se acredita. Cuando aumenta el pasivo, se acredita. Y cuando aumenta el patrimonio, también se acredita. Con lo anterior podemos concluir que para uno o más cargo corresponde uno o más abonos y que para uno o más abonos corresponde uno o más cargos. Para ampliar más conceptos, le invito a leer sobre las reglas del cargo y del abono. Creo que está inhabilitado este artículo. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Es importante que en este momento usted conozca perfectamente las cuentas que integran el balance general y el estado de resultados. Por eso es muy importante haber comprendido bien el tema de la primera unidad, cuáles son las cuentas de balance, cómo se prepara un balance general, cuáles son las cuentas del estado de resultados, cómo se prepara el estado de resultados. Sin ese conocimiento no podrá aplicar las reglas del cargo y del abono, o sea, va a ser más difícil si usted no comprende cuáles son las cuentas que están en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, cuáles son las cuentas de ingreso, cuáles son las cuentas de costo y de gasto. Cuenta, ¿qué es una cuenta? Una cuenta es el registro en donde se anotan en forma ordenada los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto como consecuencia de las operaciones que realiza un negocio. Una cuenta tiene un nombre y este debe de dar en forma explícita el valor o concepto que se está registrando en ella. Los elementos y aspectos principales de una cuenta se enlistan a continuación. Aquí dice, para ampliar el tema, tómese un tiempo para escuchar. Hay unos videos que ustedes ya el día de mañana van a tener un cuestionario que yo les mandé el link para que ustedes puedan verlo, escucharlo, analizarlo y prepararse para el cuestionario. Elementos y aspectos principales de una cuenta. Nombre de la cuenta, lado izquierdo que se denomina debe, lado derecho que se denomina haber. Movimiento deudor es la suma del lado izquierdo de la cuenta. Movimiento acreedor es la suma del lado derecho de la cuenta. Saldo que puede resultar deudor o acreedor según sea mayor el movimiento deudor o acreedor respectivamente. Las cuentas presentan las siguientes clasificaciones, que si son de activo, de pasivo, de patrimonio, si son cuentas de ingreso o son cuentas de egreso. La presente tabla ejemplifica cada movimiento de cuenta cuando se carga o cuando se acredita cada una de las cuentas que conocemos. Aquí hay otra tablita que ustedes puede servir mucho para si alguien quiere hacer alguna consulta o parece que está en interrupción con alguien que tiene habilitado su micrófono. Tal vez si lo inhabilita, por favor, a menos de que tenga alguna consulta. Analicemos el contenido de esta tabla, que es lo que vamos a hacer en este momento. Dice en esta tabla, está la clasificación en el lado izquierdo, ¿verdad? Dice activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos. En el lado derecho dice el lado normal aumento, lado normal disminución. Vamos a analizar el lado normal aumento. Debe y haber. El activo, cuando aumenta, se coloca en el debe, el valor. El pasivo, cuando aumenta, se coloca en el haber, el valor. El patrimonio, cuando aumenta, se coloca el valor en el haber. Los ingresos, o sea, ya estamos hablando de ingresos del estado de resultado. Cuando aumentan, el valor se coloca en el haber. Los egresos, cuando aumentan, su valor se coloca en el debe. Ahora analicemos la parte lado normal, disminución. Está debe y haber. El activo,
Cuando disminuye, su valor se coloca en el haber. El pasivo, cuando disminuye, su valor se coloca en el haber. El patrimonio, perdón, aquí. El pasivo, cuando disminuye, su valor se coloca en el debe. El patrimonio, cuando disminuye, su valor se coloca en el debe. Los ingresos del estado de resultados, cuando disminuyen, su valor se coloca en el debe. Y los egresos, cuando disminuyen, su valor se coloca en el haber. Ese es el análisis de esta tabla. Tipos de cuenta. Tenemos cuentas colectivas o de control. Son las cuentas llevadas en el libro mayor y representan el saldo de una serie de cuentas particulares asentadas en los libros y registros llamadas auxiliares, como por ejemplo tenemos la cuenta de bancos. Entonces, cuentas colectivas o de control. Bancos. ¿Por qué bancos es una cuenta colectiva o de control? Porque usted tiene en el mismo banco, usted puede tener varias cuentas de cheques y cada cuenta de cheque tiene su número. Eso significa que cada cuenta de cheque es una cuenta auxiliar de la cuenta colectiva o la cuenta de control de bancos. Entonces usted va a tener en el mismo banco, usted puede tener varias cuentas de cheques y cada cuenta de cheque representa una subcuenta de la cuenta de bancos, o sea, una cuenta auxiliar. Por eso se llama colectiva. Y abajo vamos a hablar de las cuentas auxiliares o subcuentas. También en bancos usted puede tener como cuenta mayor, como cuenta de control, cuentas en varios bancos. Entonces esas son subcuentas o auxiliares. O sea, ahorita lo que estamos analizando es por qué se le llama cuenta colectiva o de control. Lo mismo clientes. Clientes, ¿por qué clientes es una cuenta de control? Porque cuando vendemos mercadería y vendemos mercadería al crédito, le vendemos a varias personas, instituciones. Entonces son varios clientes los que tenemos. Por eso clientes es una cuenta colectiva o de control. Proveedores. Proveedores es cuando nosotros compramos mercadería al crédito. Entonces nosotros podemos comprarle mercadería a varios proveedores. Por esa razón, proveedores también es una cuenta de control o colectiva. En este caso ya va a ser más fácil comprender lo que son las cuentas auxiliares o subcuentas. Son cuentas particulares que se abren en los libros mayores, o sea, las cuentas colectivas, mayores auxiliares y representan una parte de las cuentas colectivas o de control correspondiente. La suma de estos saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir con la cuenta colectiva correspondiente. Por ejemplo, bancos. Banco Atlántida, la empresa tiene una cuenta en Banco Atlántida, tiene una cuenta en BAC, tiene una cuenta en Banco Ficosa. Entonces, todos los saldos de esas cuentas tienen que coincidir con el saldo de la cuenta mayor que se llama bancos o de la cuenta colectiva. Los mismos proveedores, como tiene varias subcuentas, los saldos de esas subcuentas tienen que ser como el saldo que tiene proveedores. Los mismos clientes. Cada cliente es un auxiliar, es una subcuenta. Entonces, si yo agarro todas las subcuentas, todos los auxiliares, los saldos que tienen esas subcuentas tienen que ser la suma de esos saldos igual al saldo que tiene la cuenta colectiva que se llama clientes. Para ampliar conceptos de cuentas colectivas y cuentas auxiliares, le invito a ver el video titulado Cuentas colectivas y de control. O sea, se entiende que está el video ahí en la plataforma. Como pudimos observar en los temas anteriores, es el movimiento que pueden tener las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. Debe tener claro que si no se ha familiarizado con estas, les será muy difícil identificar cuándo se carga y cuándo se acredita una cuenta. Es por eso que en la primera unidad se le proporcionó los esquemas del balance general y del estado de resultados para que usted no tenga ningún problema al momento de comenzar a registrar en los libros contables de la empresa. Aquí tengo yo algo que nos puede ayudar para comprender estos puntos.
tengo este archivo de Excel que entiendo que no lo miran porque cada vez hay que hacer un cambio aquí. Ok, pueden observar este de Excel. Sí. ¿Lo ven bien? Sí. Ok, entonces esta es la cuenta T que está hablando ahí en la teoría. En la cuenta T, ustedes, aquí dice cuenta. Ustedes colocan aquí la cuenta. Puede ser bancos, proveedores, clientes, préstamos bancarios, cuentas por pagar. Cada cuenta tiene su propia T. Lo que vamos a analizar en este momento es lo que le vimos en la teoría, que dice que el lado izquierdo de la T se le llama cargos, cargar. Aquí dice deudor. Se le llama entonces al lado izquierdo de la T, cargos, cargar, deudor, debe, son los nombres que recibe el lado izquierdo de la T. Y el lado derecho de la T, abonos, acreditar, acreedor, haber. Entonces, alguien puede decir la regla del cargo y del abono, la regla de cargar y acreditar, la regla del deudor y acreedor, la regla del debe y el haber. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Todos estos que están en el lado izquierdo son sinónimos, cargos, cargar, deudor, debe, igual que el lado derecho, son sinónimos, abonos, acreditar, acreedor, haber. Entonces, conociendo eso, una cuenta puede tener varios movimientos en un mes, en una semana, por ejemplo. Bancos, usted sabe que bancos, usted está depositando, está haciendo transferencias bancarias, está emitiendo cheques, vuelve a depositar, las ventas de contado las deposita, la recuperación de las cuentas por cobrar las deposita. Si obtiene un préstamo, el banco le acredita ese préstamo a su cuenta para que usted empiece a hacer transferencias para compra de materia prima o para pago de sueldos y salarios. O sea, entonces las cuentas están teniendo movimientos, que es la palabra que tengo aquí, movimiento. O sea, una cuenta puede tener movimiento deudor, ¿Cuándo la cuenta tiene movimiento deudor? Cuando los movimientos están registrados en el lado izquierdo de la T. Están registrados, entonces todo, por eso se le llama movimientos deudores. ¿Cuántos movimientos deudores tuvo? Aquí vamos a ver cuántos valores están aquí anotados en el lado izquierdo. También una cuenta puede tener movimientos acreedores. Puede tener movimientos acreedores. Aquí está, ¿verdad? Y los movimientos acreedores son los que están en el lado derecho de la T. Esos son los movimientos acreedores, los que están en el lado derecho de la T. Ok, como ustedes pudieron observar, una cuenta tiene movimientos deudores y también tiene movimientos acreedores. Significa que esa cuenta va a tener un saldo y que ese saldo puede ser deudor o puede ser acreedor. El saldo de una cuenta, o sea, cuando venimos y sumamos todos los movimientos deudores, todos los movimientos acreedores, y luego vemos cuál sea el mayor. Dependiendo de cuál sea el mayor, entonces ese va a ser el saldo. Por ejemplo, las cuentas de activo, todas las cuentas de activo, la naturaleza de su saldo es deudora. Quiere decir que los movimientos deudores van a ser mayores que los movimientos de acreedores. Bancos no puede tener saldo acreedor, ¿verdad? Porque nadie va a estar en rojo en el banco. O sea, o no tiene nada o sí tiene. Entonces, el saldo de la cuenta de bancos es deudor. Todas las cuentas de activos, su saldo es deudor. O sea, sus movimientos deudores van a ser mayores que los movimientos acreedores. Entonces, no puede tener usted la cuenta de edificios en saldo acreedor, ¿verdad? Porque entonces es como un valor negativo y no puede ser. Recordando entonces, todas las cuentas de activos
tienen que quedar con saldo deudor al final de un mes o de cualquier periodo contable. Eso significa que los movimientos deudores van a ser mayores que los movimientos acreedores. Miremos un poco de la ecuación contable. El caso de la ecuación contable me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, miren, el principio de la partida doble tiene su fundamento en la ecuación contable. O sea, eso fue lo que vimos en la primera unidad. Cuando usted hizo el balance general, lo que estaba confirmando era la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora nos toca analizar, partiendo de la ecuación contable, los principios de partida doble. Y para eso tenemos que empezar diciendo que todas las cuentas de activo tienen saldo deudor, lo que les acabo de explicar. O sea, y las cuentas de pasivo y patrimonio tienen saldo acreedor. ¿Qué significa que las cuentas de activo tienen saldo deudor? Que cuando aumentan, las cargo. Cuando las cuentas de activo aumentan, entonces las cargo. O sea que su valor lo pongo en el lado izquierdo de la T. Y cuando las cuentas de activo disminuyen, entonces las acredito. O sea que su valor lo voy a colocar en el lado derecho de la T. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Luego vemos las cuentas de pasivo más patrimonio. Estas cuentas tienen saldo acreedor. ¿Qué significa que las cuentas de pasivo y patrimonio tienen saldo acreedor? Que cuando aumentan, las acredito. Y cuando disminuyen, entonces las cargo. Se cargan. Entonces, por eso es el lado, se parte de la ecuación contable. O sea, lo que está al lado derecho de la igualdad es el pasivo más el patrimonio. Y lo que está al lado izquierdo de la igualdad es el activo. Significa que los saldos son diferentes. No pueden ser iguales, ¿verdad? La naturaleza del saldo son diferentes. Las de la cuenta del activo, su naturaleza de saldo es deudor. Pasivo y patrimonio, su naturaleza de saldo es acreedor. Y ya les expliqué qué significa que tiene saldo deudor o que su naturaleza de saldo sea deudor en el caso del activo, y qué significa que la naturaleza del saldo sea acreedor en el caso de pasivo y patrimonio. Ok. Para eso, para analizar un poco esta situación, tenemos aquí unos ejemplos para ir avanzando un poco lo más rápido que podamos. Tenemos aquí un ejemplo rapidito para que... Esto lo van a hacer ustedes ahorita. Yo solo les voy a preguntar. De acuerdo a lo que hemos visto, dice, los socios aportan 170,000 lempiras. Ahorita no estamos haciendo partida. Solo quiero que me respondan en base a lo que hemos aprendido hasta ahora. Los socios aportan 170,000 lempiras. En efectivo, 20,000. Con transferencia bancaria, 150,000. Ok. Antes de que me respondan, yo quiero que ustedes anoten ahí preguntas de diagnóstico para poder hacer una partida. Anoten ahí. Y esto también queda grabado. La primera pregunta es, ¿qué cuentas afecta? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cuentas afecta? Luego, la segunda pregunta, si las cuentas que afecta son de activo, pasivo o patrimonio. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es si las cuentas aumentan o disminuyen. Si aumentan o disminuyen. Y la pregunta número 4 de diagnóstico es si se carga o se acredita. Entonces vamos a ver el primer caso. Yo se lo voy a decir el primer caso. Los socios aportan 170,000 lempiras. En efectivo, 20,000 y con transferencia bancaria, 150,000. ¿Qué cuentas afecta? Es la primera pregunta. ¿Afecta capital social? ¿Afecta caja? Porque no dice que los 20,000 se depositaron en el banco.
afecta caja y afecta bancos. Esas son las tres cuentas que afectan. La segunda pregunta dice si las cuentas son de activo, pasivo y patrimonio. Si ustedes pueden observar, capital social es una cuenta de patrimonio. Caja es una cuenta de activo y bancos es una cuenta de activo. Ahora, esa es la pregunta. La siguiente pregunta es si aumenta o disminuye. Entonces, ¿qué pasa con capital social? Aumentó, porque dice que los socios aportan. Quiere decir que capital social aumenta. Luego, ¿cómo pagan estos socios? En efectivo, le dan a la empresa 20,000 empiras. Quiere decir que aumentó caja, aumentó la cuenta de caja. Y también aumentó la cuenta de bancos porque los socios transfirieron. Cada socio hizo transferencias bancarias a la cuenta de la empresa. Entonces aumentó bancos. Ahora, la última pregunta es si se cargan o se acreditan. Entonces, como la primera es capital social es una cuenta de patrimonio y está aumentando. Y en lo que yo leí hace poco, dice que cuando las cuentas de patrimonio aumentan, entonces se acreditan. Quiere decir que el capital social, como está aumentando, se acredita. Y luego las otras cuentas que afecta es caja y bancos, y las dos son cuentas de activo. ¿Y qué pasa con caja? Aumenta. ¿Qué pasa con banco? Aumenta. Y la teoría dice que cuando las cuentas de activo aumentan, entonces se cargan. Quiere decir que voy a cargar caja, voy a cargar bancos y voy a acreditar capital social. ¿Comprendieron el primero? Ahora le voy a explicar siempre que está en el número 1. Solo le voy a explicar y después yo les voy a preguntar a ustedes. Dice, se compró mercadería por 5,750. 2,850 se pagó con cheque de Banco Atlántida. Y la diferencia se quedó a deber al proveedor. ¿Qué pasó aquí? Compramos mercadería. Y para comprar esa mercadería, le emitimos un cheque al proveedor para pagarle 2,850. Y la diferencia que no la cubrimos, se la quedamos a deber. Entonces, ¿qué cuentas afecta? Afecta compras porque estamos comprando mercadería, afecta bancos porque estamos pagando con cheque y afecta proveedores porque le quedamos a deber la mercadería. Ok, ¿qué pasó con compras? Compras es una cuenta del estado de resultados, pero en esencia viene en el balance general, viene a pegar en el patrimonio. ¿Por qué? Porque dentro del patrimonio está la utilidad del ejercicio. ¿Y qué pasa cuando nosotros compramos mercadería? Vamos al estado de resultado. Cuando compramos mercadería, aumenta el costo de ventas. El costo de ventas aumenta. Y cuando aumenta el costo de ventas, entonces disminuye la utilidad. Disminuye la utilidad. Y como la utilidad del ejercicio es parte del patrimonio, entonces cuando disminuye el patrimonio, cuando disminuye la utilidad, entonces disminuye el patrimonio. Y cuando el patrimonio disminuye, entonces las cuentas la cargo. Quiere decir que compras la voy a cargar. La voy a cargar porque es una cuenta de patrimonio, una cuenta de utilidad del ejercicio, del estado de resultado, pero como el aumento de la compra me hace que disminuya la utilidad y por tanto va a disminuir el patrimonio. Cada vez que disminuye el patrimonio, cargo la cuenta. Entonces compra va cargado. Luego dice que se pagó con cheque. Bancos es una cuenta de activo, pero como está disminuyendo, entonces tengo que acreditar. Tengo que acreditar bancos con 2,850. Y la diferencia se quedó a deber, o sea, proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo, de pasivo. Y como está aumentando el pasivo, y la teoría dice que cuando aumenta el pasivo, entonces acredito la cuenta. En esencia, esta partida me va a quedar que cargo compras
con 5.750 y voy a acreditar bancos con 2.850 y voy a acreditar cuentas por pagar o proveedores con la diferencia. Entonces, de esa forma se cumple el principio de la partida doble. Ahora vamos a ver aquí el número 3. Se vende mercadería por 50,000. La diferencia, por 115,000. Se reciben 50,000 de contado y la diferencia la que va a deber el cliente. Vamos a ver ahí. ¿Cuál es la pregunta de diagnóstico? ¿Cuál es la número 1? ¿Qué cuentas afecta? Exactamente, esa es la primera pregunta. Ahora díganme ustedes qué cuentas afecta. ¿Qué cuentas afecta? Mercadería. No, hasta ahí le ayudo. Se está vendiendo mercadería. ¿Qué cuenta afecta entonces? Se está vendiendo. ¿Qué cuenta afecta? Ventas. Ventas, así es. Clientes. Ahora, clientes también afecta a clientes. ¿Y qué otra cuenta afecta? Caja. Afecta caja. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es la segunda pregunta de diagnóstico? Eso me gusta que haya contestado bien porque significa que me di a entender. ¿Cuál es la segunda pregunta de diagnóstico? Si Yo pertenece les a dije que la activo, anotaran. pasivo, patrimonio. Ajá, esa es la segunda pregunta. Ventas. ¿A dónde pertenece ventas? Recuerden que ventas no es una cuenta de balance. Ventas, ¿en qué estado de resultado? Pues ya les dije. Ventas Activo. lo encuentro ventas está en el estado de resultado. Ah, Entonces, ventas es una cuenta de patrimonio. Pues ya les expliqué, ¿verdad? Porque ventas lo que hace que cuando aumenta la venta, aumenta la utilidad del ejercicio. Y si aumenta la utilidad del ejercicio, entonces aumenta patrimonio. Entonces, concluimos que ventas es de patrimonio. Los 50,000 que son de contado, que se reciben de contado, es en efectivo. ¿Qué cuenta afecta ahí? Caja. ¿Qué pasa con caja? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Claro, aumentó porque usted está vendiendo mercadería y le pagan de contado. Entonces su dinero en caja aumenta. Y la diferencia la que va a deber. Entonces aumentó una cuenta de activo que se llama clientes. Ahora la última pregunta es que si se carga o se acredita. ¿Qué pasa con ventas? Ventas está aumentando. ¿La cargo o la acredito? Vamos, todos los que están presentes me han estado escuchando. se Ventas carga. está aumentando. Se acredita. Acredita. Bueno, no es que si no es gallo es gallina. O sea, los que me dijeron que se acredita, ¿por qué? ¿Por qué se acredita ventas? Porque cuando aumenta se acredita. Cuando aumenta se acredita. ¿Por qué cuando ventas aumenta se acredita? Porque Porque es es parte parte del del patrimonio. patrimonio. Ajá. Con cuchara les estoy sacando las cosas a ustedes. Porque aumenta patrimonio. ¿Y qué dice la teoría entonces? Que cuando aumenta patrimonio, ¿se carga o se Cuando aumenta acredita? patrimonio, se acredita. Así es. Por eso es que se acredita ventas. Porque al aumentar las ventas hace que aumente la utilidad del ejercicio. Y al aumentar la utilidad del ejercicio hace que aumente patrimonio. Y la teoría dice que cuando aumenta patrimonio, entonces se acredita la cuenta. Por eso ventas va acreditado. Caja. Caja aumenta. ¿Qué hago? ¿La cargo o la acredito? ¿Qué hago con caja? Carga. ¿Qué pasa con caja? ¿La cargo o la acredito? ¿Qué dice la teoría? Cuando las cuentas de activo aumentan, ¿qué hago? Se cargan. Se carga. Entonces caja va cargado.
Y la otra cuenta es clientes, que es una cuenta por cobrar que es de activo y también está aumentando. Quiere decir que clientes, ¿cómo va a ir? ¿Cargado o acreditado? Cargado. ¿Cómo va? Va cargado. Quiere decir en esencia que voy a cargar caja con 50,000 empiras, voy a acreditar ventas con 115,000 y la diferencia entre 115 y 50 va cargado en la cuenta de clientes. Muy bien, les costó un poquito ahorita, pero vamos a hacer la última porque no nos va a quedar tiempo para todos. Se vende mercadería al crédito. Se vende mercadería al crédito. ¿Cuál es la primera? Vamos, rápido, jóvenes. ¿Cuál es la primera pregunta de diagnóstico? Tal vez los cubrimos todos. ¿Qué cuentas afectan? ¿Qué cuentas afecta? Ahí, ¿qué cuentas afecta? Ahí en el número Venta, 6. Afecta ventas, afecta ventas. ¿Y qué otra cuenta Caja. afecta? No, Clientes. lea bien. clientes, Así es. Clientes o cuentas por cobrar, cualquiera de las dos. La segunda pregunta es si son de activo, pasivo, patrimonio. Ventas, ¿de dónde les dije que era? ¿De dónde es ventas? Vamos a ver. Patrimonio. 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 Sí, ya entendieron por qué, ¿verdad? Y la otra cuenta que afecta es cuentas por cobrar o clientes. ¿De dónde es? Activo, pasivo, patrimonio, clientes. Activos. Patrimonio. Activo. Ok, la tercera pregunta es si aumenta o disminuye. ¿Qué pasó con ventas? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Qué pasó con clientes? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Ahora, si ventas aumentó, ¿la cargo o la acredito? se acredita. Se acredita. Así es. Y si clientes aumentó, ¿lo cargo o la acredito la cuenta? Clientes. Aumentó. ¿La cargo o la acredito? Carga. Carga, Se carga. O sea que la partida me quedaría cargo clientes con 11,500 y acredito ventas con 11,500. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos terminar. Porque nos falta algo más ahí. El número 10 dice que se recibe efectivo por 32,625 y se depositó en el banco. Inmediatamente que se recibió, se depositó en el banco. Y esos 32,625 corresponde a un abono que hizo un cliente. ¿Qué cuentas afecta? ¿Qué cuentas afecta? Bancos. Afecta a bancos porque se depositó el dinero de un solo. ¿Qué otra cuenta afecta? Cliente. Clientes. Afecta a bancos y afecta a clientes. ¿De dónde son esas cuentas? ¿De activo, pasivo, patrimonio? Activo. De activo, las dos, ¿verdad? Las dos son de activo. Pero ¿qué pasa? Que una aumenta y la otra disminuye. ¿Qué cuenta aumenta y qué cuenta disminuye? ¿Qué cuenta aumenta? Aumento. bancos, Bancos. Bancos está aumentando porque el dinero que nos dio el cliente lo depositamos en el banco. ¿Y qué cuenta disminuye? clientes, Clientes. Clientes, porque ese cliente ya no me debe 32,625, ya me los pagó. Entonces disminuye la cuenta de clientes. Excelente, jóvenes, muy bien. Aunque solo uno o dos hablan, ¿verdad? O tres, pero ya es bastante. Rápidamente, el número 12. Se compra mercadería por 23,000 empiras, 6,300 al crédito a Toribio Ruiz y la diferencia se pagó con transferencia bancaria. ¿Qué cuentas afecta? compras, Banco. Afecta bancos. ¿Qué otra cuenta compras, afecta? Afecta compras, muy bien. ¿Qué otra cuenta afecta?
Cliente. Clientes, excelente, muy bien. Ahora díganme cuáles son de activo, pasivo, patrimonio. Bancos de activo. Bancos es de activo. Clientes de activo. Y compras patrimonio. Óigame, pero ahí, ajá, ahí no es cliente, perdón, porque estamos comprando 6,300 al crédito, Cuentas por no es pagar cliente. o proveedor. Cuentas por Sería pagar o proveedores. Así es, cuentas por pagar o proveedores. ¿Qué pasó? ¿De dónde es cuentas por pagar o proveedores? ¿De dónde es? Pasivo. 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 Ok. Entonces, como compra está aumentando, ¿la cargo o la acredito? Ya me dijeron que era de patrimonio y está aumentando compras. Se acredita. ¿Por qué? ¿Por qué se acredita? ¿Estás seguro que se acredita compras si está aumentando? Sí. Vamos a ver. Analicemos. Cargando, ¿eh? Analicemos. Que me dijo que se acreditaba compra. Analicemos. Compras está aumentando. ¿Qué pasa con el costo de ventas cuando aumenta compras? ¿El costo de ventas aumenta o disminuye? Cuando aumenta compras. Ya ustedes ya vieron el estado de resultado. Cuando compras aumenta. ¿Qué pasa con el costo de ventas? ¿Aumenta o disminuye? Recuérdense que la teoría ya les dijo a ustedes ahí que si ustedes no saben cómo se prepara un estado de resultados, un balance general, va a ser difícil que comprendan el principio de la partida doble. Entonces, compras, aumenta el costo de ventas. Ahora, si aumenta el costo de ventas, ¿qué pasa con la utilidad del ejercicio? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta el costo de ventas, ¿qué pasa con la utilidad del ejercicio? Tendría que disminuir. Claro. Y si disminuye la utilidad del ejercicio, ¿qué pasa con patrimonio? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si Sí, disminuye patrimonio, entonces se carga, ¿verdad? se carga. Se carga compras. O sea, antes de responder, tienen que analizar. Ahora, ¿qué pasa con proveedores? Aumentó y es una cuenta de pasivo. ¿Qué pasa cuando el pasivo aumenta? ¿Lo cargo o lo acredito? Se acredita. Se acredita. Y banco disminuyó. Banco es una cuenta de activo, disminuyó. ¿Lo cargo o lo acredito? Se acredita. Se carga. No, se carga. ¿Por qué se va a cargar banco si no está aumentando? Ahí dice que se pagó. Usted hizo una transferencia bancaria. Entonces, en vez de entrar dinero, más bien salió. Entonces, no lo puede cargar. Se carga la cuenta de banco cuando aumenta bancos. Pero cuando disminuye bancos, se acredita. Porque ya dice el principio, todas las cuentas de activo, cuando disminuyen, se acreditan. Ok, ya el último no nos queda tiempo porque tengo que socializarles la tarea que ustedes van a hacer rápidamente. Solo nos va a quedar tiempo para leerla. Ustedes tienen este archivo de tarea. Por ejemplo, dice, si una cuenta tiene movimiento deudor de 190,000 y su movimiento acreedor es de 150,000, ¿a cuánto asciende su saldo? Y así sucesivamente. Tienen que ir leyendo cada uno de ellos y también está este cuadro, que es lo que estábamos haciendo ahorita. Aquí está un ejemplo. Se compra un terreno al contado. ¿Qué pasa? Al contado
quiere decir que afectó dos cuentas de activo. Terrenos aumentó y caja disminuyó. Entonces lo que van a hacer ustedes es esto. Aquí, por ejemplo, él dice, aumenta activo y disminuye el activo. ¿Por qué aumenta el activo? Porque aumentó la cuenta de terreno. ¿Por qué disminuye el activo? Porque esa compra se pagó de contado, o sea, disminuyó caja. Y luego compra de mobiliario con cheque. Ahí ustedes van a decir si aumentó el activo o disminuyó el activo, o qué pasó con el pasivo, qué pasó con el patrimonio. Lo único que ustedes tienen que hacer es, en este caso, compra de mobiliario y se pagó con cheque. Siempre tienen que usar las preguntas de diagnóstico para poderlas responder. Entonces, mobiliario y equipo aumentó, que es cuenta de activo. Y disminuyó bancos porque se pagó con cheque. Entonces voy a colocar más activo, menos activo. De ahí compra de papelería al contado, que es papelería y útiles, una cuenta de activo. Y se pagó de contado, o sea, en efectivo. Aumentó el activo, disminuyó el activo. Perdón. Y luego hacen estos ejercicios que ahí les dice qué es lo que necesita. En este caso les está pidiendo, donde dice el número 9, que registre cada transacción en esquema T. O sea, en lo que vimos ahorita. ¿Qué valor va a colocar en el lado izquierdo de la T? ¿Qué valor va a colocar en el lado derecho de la T? Ahí no le está pidiendo partidas, nada. Ni le está hablando de cuentas. Por ejemplo, dice, los dueños aportan con cheque la cantidad de 350,000. Ok. Ahí lo que tienen que identificar es qué cuentas afectan. Siempre las preguntas de diagnóstico. ¿Qué cuentas afectan? Entonces, en el primero dice que los dueños, o sea, los socios, aportan, o sea, capital social, con cheque, o sea, el dinero, aquí no dice que lo depositaron en el banco, ¿vale? Siempre que no diga, entonces es caja. Si dice que los socios hicieron transferencia bancaria, entonces es banco. Entonces aquí usted va a abrir 2T. Estos casos son independientes. 2T. En una capital social, ¿dónde lo va a colocar el valor? En la T de capital social. ¿Lo va a colocar en el debe o en el haber? Si los socios están aportando. En el haber. En el haber, ¿verdad? Y caja, el valor de caja está aumentando. ¿Dónde lo va a colocar? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe. O sea, por cada numeral usted va a abrir las T dependiendo cuántas cuentas afecta. En este caso, el primero solo afecta a dos cuentas, capital social y caja. Entonces usted tiene que abrir una T para capital social y una T para caja. Lo único es la dinámica de dónde lo va a colocar. Todos los casos son independientes, no tienen relación uno con el otro. Ok. Hasta aquí podemos llegar, jóvenes, porque también tengo una clase que es en teledocencia. Entonces no se